Señoras y señores, este es el episodio número 19 ya. Estamos en corto. Comenzamos. Como le comento, es un gusto estar con usted. Yo soy Jeffrey Salcedo, me acompaña mi amigo Pedro Castrena. Pedro, ¿cómo estás? Jeffrey, muy contento que estemos en esta ocasión platicando. Y muy, fíjate, déjeme decirles que antes de entrar, estábamos hablando de un tema que nos afecta de alguna manera aquí en la región, que es las maquiladoras. Aquí donde estamos nosotros habrá que 200 maquiladoras. Fácil. 200 maquiladoras. O más. Pero luego vamos a tratar el tema, oiga, porque hay tantas cosas que platicar, porque resulta que el mundo de la maquiladora, el mundo de la maquila, el mundo interno de la maquiladora es un mundo totalmente aparte, con problemas internos de verdad bastante complicados a veces, o los ven desde adentro muy complicados, y el mundo exterior básicamente no existe. Existe porque existe el contacto con los agentes aduanales o con los transfer o por el estilo, pero es un mundo muy interno. El mundo es muy peculiar, el mundo de la maquiladora. Muy peculiar. La gente que trabaja y que vive gran parte de su vida adentro de sus lugares de trabajo, adentro de sus plantas maquiladoras, adentro de sus naves industriales, pues pasa a tener una rutina muy diferente por el modo, por los procesos, por las reglas, por los lineamientos, por los mismos horarios que tienen a la gente que vivimos afuera de las maquiladoras, sí, ¿no? Entonces, sí. Va a ser muy interesante que tomemos ese tema, porque realmente creo que ellos viven en un entorno aparte de la ciudad, ¿eh? Es totalmente aparte, güey. Totalmente aparte. Y a nosotros también, los de afuera, por así decirlo. Sí, exacto. Los de afuera de Jurassic Park, somos totalmente ajenos, y para ellos desconocemos la operación interna. Sí. Y así como puede existir una junta para hablar de los embarques del día, porque la mayoría son maquiladoras que procesan partes de productos, pocas maquiladoras son las de productos finales, pero todos los días tienen embarques, y como puede haber una junta para el embarque, puede haber una junta para ver cómo tratar el embarazo de Juanita, que se embarazó, que está en el escritorio 19, y que es la que hace las etiquetas del shipping. O sea, es un mundo muy cabrón, güey. Lo es que hay juntas. Si completas las horas de juntas, yo creo que no completas el turno de los trabajadores. Y sabes que también la gente que siempre ha trabajado en maquiladora, me refiero que desde cuando terminan su carrera, o a veces desde que terminan la preparatoria, ya la carrera a la par empiezan a trabajar o a desenvolverse en el mundo de la industria maquiladora, y que nunca han trabajado en otra parte. Ellos cuando dejan de hacerlo, o cuando deciden emprender por algún afuera, negocio por fuera, es un shock para ellos el saber que es diferente, ¿no? Es totalmente y por diferente no me refiero que sea malo, simplemente es diferente. Es muy diferente. Muy diferente. Ahora bien, la gente que nunca ha trabajado o nunca hemos trabajado en una maquiladora, cuando trabajamos en una maquiladora, pues también viene lo mismo. El que no estamos acostumbrados a los lineamientos, a los procesos, a todas las normatividades con las que se trabaja adentro de una maquiladora, que por una persona que siempre ha estado en el ámbito laboral de la misma, pues está acostumbrado, pero alguien que nunca, desde la puntualidad quizá, hasta los horarios de comida, ¿sí me explico? Hasta las mismas líneas por donde puedes caminar y por donde no debes de caminar por seguridad, y todo este tipo de asuntos, a una persona que nunca ha trabajado en una maquiladora, no es que sea malo, simplemente es que es diferente. Es muy diferente, güey. Exacto. Y cuando lo ves desde afuera, cuando en algún momento te toca ser un proveedor de la maquila, güey, te voy a platicar una anécdota, güey. Venga. Cierta maquiladora, una ocasión nos pide que hagamos una producción de sus procesos.
Oye, y hacemos nosotros, obviamente, en nuestro sistema, pues hacemos un prerecorrido para ver cuál es el proceso. Y el prerecorrido, pues fue perfecto porque fue en el momento que la maquiladora no tenía trabajadores, por así decirlo. El encargado de la planta, el gerente de la planta, nos hace el recorrido de por dónde va a ser el proceso de producción. No sé si usted sepa, seguramente no, porque también nosotros tenemos un mundo totalmente aparte. Cuando viajamos a hacer un proceso de producción, tú lo sabes, Jeffrey, llevas fierros para la vida, ¿no? Llevas el case de la cámara, el otro case de la otra cámara, más el case de los lentes, más el mismo equipo de grabación. El proceso de grabación. Tu iluminación. Toda la iluminación, toda la tramoya que vas a ocupar y todo el personal que haces para poder realizar tu trabajo. Entonces, llegas a un lugar con 8 personas, llegas con todo tu equipo y con la novedad de que desde la caseta del guardia, porque pasa... haz de cuenta que estás hablando con el director general de la compañía cuando llegas con el guardia, cabrón. O sea, el director general de la compañía está ahí con el guardia. Tiene un poder esos cabrones. Poder absoluto. Que es, saquen todo. Imagínate nada más, güey. Era, antes de meter la camioneta de producción, era, saquen todo del camión. Y todo el camión, güey, traemos 3 toneladas de fierros, güey, para poder entrar. Entonces tuvimos que vaciar el camión para poder entrar a la puerta para que el señor guardia, don guardia, viera todo lo que traemos. Pero cuando hablas adentro te dicen, es que aquí así es, el proceso es así. Ok, sacas todos los fierros, ¿no? Metes todos los fierros, nos llevó 1 hora. Obviamente ya se te recorrió 1 hora la producción. Sí. Vas al lobby, porque no puedes entrar a ninguna otra parte antes. Vas al lobby y te hacen un inventario de lo que entra. Güey, nosotros, por mucho orden que traemos, pues metes lo que ocupas. Sí. Pero hay entradas y salidas de las personas al set. Y así como podemos estar adentro de una oficina o adentro de un proceso de producción, pues tenemos que tener esa misma libertad para entrar y salir del set. Una de las cosas que nos retrasa mucho el tiempo es el hecho de que cada que salía alguien de tramoya, güey, para recoger un filtro, para recoger una pantalla, se tardaban un montón porque tenían que seguir un proceso para salir y un proceso para entrar, güey. Le decía, oye, güey, voy ahí a 20 metros nomás a la camioneta a recoger un filtro que me falta. No, señor, usted tiene que hacer todo el proceso y escribir aquí toda la información y luego cuando regreses toda la información y la información del producto que estás metiendo. Después de 4 horas, digamos, de estar haciendo trámites más 6 horas de producción, 10 horas, terminamos de hacer el trabajo porque además era, no filmes esto, no grabes esto otro. Sí, claro. Esto no debe salir, esto no lo puedes hacer. Sí, hay muchos limitantes. Todas las limitantes. Sí. Todas las limitantes del mundo cuando piensas, voy a meter un dron, vamos a volar toda el área de producción, vamos a usar la grúa fulana de tal para hacer las tomas aéreas sobre la producción. Nada, es Depende también a veces de la maquiladora. Con la cámara en la manita. Hay unas que son muy estrictas, hay otras que son más flexibles. A mí, la verdad, me encanta trabajar adentro de las maquiladoras. Me gusta mucho el tratar de comprender los procesos, pero también la parte sociológica, o sea, al personal. Eso es lo que a mí me parece lo más... La parte sociológica a mí me gusta mucho, pero sí me parece que el mundo de las maquiladoras tiene sus pros, tiene sus contras, como todo, pero a mí en lo particular me parece fascinante. A mí me parece fascinante el mundo de las maquiladoras. Y también me parece que hay lugares, hay ciudades en las que si no fuera por la maquiladora... no habría economía, güey. La economía no se movería. No se movería. Aquí en esta región seguiríamos siendo agricultores y ganaderos si no se hubiera detonado la agricultura. Pero si no se hubiera detonado la maquiladora. A raíz de que llega la maquiladora, recuerdo particularmente esto empieza a suceder por ahí de los 80s, cuando se viene un boom de la industria maquiladora. Recuerdo que es cuando Carlos Salinas de Gortari decide abrir
no sé si sea la palabra abrir, pero es cuando deciden instalar a los centros de bachillerato tecnológico industriales en Reynosa. Primero me parece que fue el Cebetis, no sé si fue el Cetis primero y luego el Cebetis. No, primero el Cebetis y luego el Cetis. Pero realmente era para empezar a preparar a la gente para lo que iba a empezar a demandar este boom de la industria maquiladora y después también pensando un poco en lo que venía a hacer el Telecán, que también iba a requerir que los jóvenes tuviéramos ciertas... Sí, porque en ese tiempo que estaba la Zenit, estaba Raymex Bra y estaban tal vez ya estaba Sociedad de Motores, ya estaba Nipco, me parece, Nipco, es ya correcto. estaba TRW, sí. Erika de Reynosa, que también es de las primeras. Los amortiguadores, ¿cuál era esa? TRW. Sí. TRW, amortiguadores y luego también cintos de seguridad. Cintos de seguridad, cintos correcto. De seguridad. Pero estamos hablando de los 80s, ese boom ayudó, hablando acerca de lo que trae, de la prosperidad que trae, ¿no? En parte, como dices, dejamos de ser una ciudad de agricultores de petróleo también, que lo éramos, y pasamos a ser esta pequeña ciudad industrial, ¿no? Con este movimiento industrial en donde ya los jóvenes pasan a ser, desafortunadamente y por mucho tiempo, éramos más mano de obra, ¿no? Actualmente seguimos siendo mano de obra, pero ya hay mucha apertura a que también seamos mente de obra. Mente de obra, sí. Mente de obra. Mente de obra, que de hecho... mucha gente que salió de la escuela aquí, graduados de la localidad, empezaron a trabajar en la maquiladora, inclusive en líneas de producción y hoy son gerentes de planta. Exactamente. La gente ha logrado... hay muy buena oportunidad de desarrollarse dentro de la maquila. De evolucionar profesionalmente dentro de la maquiladora y hacer carrera. Debo decirlo, yo conozco muchos casos de éxito en donde, como tú dices, entran de cuates, de conocidos que entraron cuando recién se graduaron, pasaron a ascender y muchos ya ni siquiera siguen en la ciudad, ya pasaron a formar parte de otras cadenas en ciudades más importantes. Lograron avanzar en su carrera, algunos como ingenieros, muchos como ingenieros, muchos otros en otras especialidades, en otras carreras, en otras profesiones, pero yo sí creo que ha traído en parte ese beneficio, ¿no? Por otro lado, también se desencadena toda una gama de proveeduría alrededor de la maquiladora que también ha servido mucho para la ciudad. No es la única Reynosa, obviamente Monterrey, obviamente Tijuana, obviamente Juárez, Matamoros también. Pescorea, güey. ¿Qué me dices de Pescorea? Pescorea, exactamente. Pescorea. Saludos a Pesquería. Pero de todas las ciudades me parece que la que menos aprovechó en su momento y que también será parte de aquella plática, ya nos fuimos, ¿verdad? Pero sí, también sí. Va a ser parte de lo que logremos platicar, es Matamoros. Sí. Matamoros y aquel error grandísimo que cometieron en los 80s sus líderes sindicales, por los cuales Matamoros se estancó y Reynosa despegó en la inversión de la industria maquiladora. Habría tema, pero... No, olvídate. Mucho. Pero bueno, vamos a sacar fíjese, los 12 tips si usted quiere ser proveedor de la maquila. Le vamos a sacar los 12 tips con los que se va usted a encontrar cuando va y toque la puerta de una maquiladora, porque la verdad es un mundo aparte que hay que entenderlo perfectamente para poder formar parte de ese núcleo de personas que proveen a la industria maquiladora. Oiga, se llevó a cabo el informe del presidente Andrés Manuel, el informe oficial número 4, pero el 12avo en la lista de informes que ha hecho el presidente a todos los mexicanos. Enviaron, como ya es prácticamente oficial, el tema al Congreso, todo el informe lo enviaron al Congreso, y el presidente dio un mensaje, 50 minutos, un mensaje donde se le pudo ver muy sereno, muy centrado en el tema, un mensaje de muchos números. Si usted ve el mensaje, por ahí debe de estar en redes sociales, fue un mensaje de muchos números, habló de muchos números comprobables, por cierto, y también digamos que vimos un presidente con un discurso un poco más apurado y también con algo melancólico y con algo de reflexión hacia lo que está construyendo, el tiempo que le queda y lo que falta por hacer.
y también pensando en la posibilidad de la continuidad de su movimiento Morena al frente de la presidencia de la República. Creo que fue claro el mensaje, fue concluyente y que además de todo, creo que dejó un buen sabor de boca para inclusive los críticos del presidente, al ver la cantidad de números que pudo sacar y que son comprobables. ¿Tú cómo lo viste, güey? Mi primer comentario sería, Pedro, el entorno en el que llega el presidente a este informe. Y por entorno me refiero a el control político que mantiene. Absoluto. Quisiera que tú me ayudaras, usted, a ver si podemos tratar de acordarnos qué otro presidente ha llegado con el nivel de aprobación a este punto durante su gobierno. No. Mira, Salinas tuvo muy buena aprobación, güey. Era él el que iba a mencionar. Salinas yo creo que se le derrumbó el gobierno. El último año y medio, ¿no? El último año, güey. El último año y sobre todo fue con el tema del lanzamiento del Tratado de Libre Comercio, el levantamiento de los zapatistas y luego posteriormente en un 1 de enero la muerte de Colosio. Y creo que la parte medular del gobierno, los primeros 5 años de gobierno el país estaba muy feliz con Salinas de Gortari. De acuerdo. El último año se le cayó. Tan es así que creo que nos preguntábamos a esta altura qué iba a pasar cuando ya no estuviera Carlos Salinas de Gortari como presidente. Sí. Yo creo que esa era la pregunta de los mexicanos en aquel entonces, de lo bien que estábamos. Bien lo digo entre comillas porque al final del día era una burbuja que desafortunadamente después se reventó. Pero el control que tenía es el que mencionas. Lo tenía. A esta altura lo tenía. Cuando pasan esos tiempos de bonanza, acá decimos cuando se amarran los perros con chorizo. Fíjese. Es una frase, güey, popular. Buenísima. Es la época en la que se amarraban los perros con chorizo. Buenísima. Es la época que tuvimos en Salinas. Fíjate, yo me acuerdo en la época de Salinas, güey, haciendo un paréntesis, que el simple hecho de tener una tarjeta Bancomer, güey, era suficiente para tenerte la confianza para soltarte un vehículo, güey, una casa. Si ya te dio Bancomer una tarjeta, es que eres digno de confianza. Y te daban una casa, güey. Y aparte estábamos también en ese previo, con esa sensación de que... Éramos ricos. De que México, con Carlos Salinas de Gortari, con el neoliberalismo y con la firma del Tratado de Libre Comercio, México era el nuevo país dentro de, por decirlo así, el club del primer mundo. El club del primer mundo. Nos vendieron perfectamente esa idea. Que para allá íbamos. Que ya estábamos en la entrada del primer mundo y el Telecán era la gran prueba. La gran prueba y la panacea. Hablamos hace ratito de la llegada de... Ya somos iguales que Canadá, somos iguales que Estados Unidos, cabrón. Ya somos hermanos, somos carnales, estamos en la misma jugada todos. Y lo medio comprobabas con esta llegada de la inversión de la industria maquiladora en diferentes puntos y también con esta apertura de franquicias que antes no teníamos. Hay que recordar que antes no teníamos las franquicias norteamericanas que ahora tenemos. Y en ese momento pues veías cómo la apariencia era que efectivamente los mexicanos estábamos entrando al primer mundo, pues porque ya, por ejemplo, teníamos el primer McDonald's, el primer Burger King, el Church. Muchos no recuerdan esa parte, güey, pero a mí que me tocó vivirla, porque sí tengo bastantes años. No son notorios, pero sí los tengo. Yo recuerdo, fíjate, mucha gente no lo ve porque lo da por sentado, güey. Pero antes, si querías una hamburguesa, tenías que ir a Burger Boy. Burger Boy. Burger Boy, güey. O si querías pollo frito, tenías que ir acá en esta región a Pollo Frito Buenos Aires. Sí. No había Churches, no había Kentucky Fried Chicken, no había nada por el estilo. Es cierto. Había otro pollo en otras marcas de pollo frito en el centro del país. Pero para nosotros era eso, era acceder a una hamburguesa de Burger Boy. Exacto. O si querías comprarte ropa, güey. Las pizzas no las comíamos, güey. No las comíamos porque no había una... No, de no ser el Josefinos en Monterrey, que era donde comíamos pizza. Aquí bueno, el Josefinos en Monterrey, Pizza Palace. Aquí está el Pizza Palace, güey, sí, que era el que vendía las pizzas.
Y si querías comprarte unos pantalones, güey, pues o era Medalla, o era Gacela, Para le contar. o Sergio Valente, güey, porque era todo lo que había disponible. Si querías una camisa, era o Portefino, ¿cómo se llamaban las otras camisas, güey? Furor, Portefino, y algunas marcas locales como Acá y otras. Y era una de las razones por las cuales el vivir en la frontera, a los fronterizos nos daba esa entrada, oportunidad de tener productos, pues, de primer mundo. Porque nos íbamos a macalear y pues regresábamos con nuestras cosas, ¿no? Con estas cosas, con estos productos que no se veían al interior de la República. Y por eso mucha gente también aprovechaba los viajes a la frontera, viajes de trabajo, para cruzar al otro lado y también cargarse de estas novedades, güey, ¿no? De hecho. Una videocasetera, güey. No, y esos eran las cosas modernas, güey. Un chocolate, era Toblerone, cabrón. Era un chocolate Toblerone, no podías aspirar a un Snicker o a un Milky Way, güey. O sea, no. Y entonces eran las marcas que no llegaban, güey. Y entonces hablábamos de otro tipo de contrabando. Hablábamos de otro tipo de contrabando y venía de allá para acá. Y era el de las cosas o productos que uno regularmente utiliza en la vida diaria, ¿no? Ya sea en su casa o personalmente. Efectivamente, esa era la vida en ese entonces. Ese país antes del 88, güey, que para los que nos tocó vivirlo, era un país con bastantes limitaciones. Ver hoy la posibilidad de poder ir a un Walmart o poderte comer una hamburguesa en Burger King o en Carl's Jr. o en McDonald's, o poder escoger una infinidad de marcas de pizza o de pollo frito, digamos, gracias a esa apertura comercial que se dio en esa época, era esa época de brillantez de la presidencia de Salinas. Pues gracias a ese tiempo, a esa época, nosotros tenemos todo eso. Hoy quedamos por sentado, güey. Tardamos en ser competitivos porque en aquel entonces recuerdo que una de las grandes preocupaciones para los empresarios era la entrada de la competencia internacional cuando no estábamos preparados para enfrentarlos. Tardamos, pero hoy en día hay marcas, hay franquicias mexicanas buenísimas que le dan la pelea y que ya, de hecho, franquician internacionalmente. Ahora bien, antes mencionaba hace rato que se viajaba mucho hacia la frontera para poder aprovechar y hacer las compras. Pero hoy en día, en el 2022, la verdad es que ciudades como Monterrey no tienen nada que venir a la frontera. Y es más, me atrevo a decir esto. Hay más y mejores tiendas, más y mejor variedad en una ciudad como la de Monterrey que en todo el Valle de Texas. No se diga Guadalajara, no se diga Zapopan, güey. Exactamente. O sea, tiendas de muy primer nivel. Sí, además los costos. Sí, los costos son ficticios ahora, güey. Antes, pues hacías una comparación de una camisa Manchester, güey, que te costaba 125 pesos. Ah, su pinche madre, güey. Estoy bien viejo, cabrón. Te costaba 125 pesos una camisa Manchester, güey. Y tú ibas aquí y te comprabas una camisa en el JCPenney de la marca de ellos, güey. La comprabas en $2-3, cabrón. O sea, era un ahorro impresionante porque esos $3 eran 24 pesos, cabrón. Sí. Y era una calidad por mucho superior. Sí. O sea, era aprovechar. Hoy no, güey. Desafortunadamente, bueno. Hoy vas a Zara, en el Valle de Texas. Precios de Zara y vas a Zara en Jalisco, en Guadalajara o en Monterrey, güey. Y es más barato. Y es más barato en Monterrey. Y la calidad de los productos. A veces no entramos en esa ropa porque hacen ropa europea para gente pues muy delgadita, ¿verdad? Pues no entra uno, ¿verdad? Pero si compras un producto, mi mujer la compra, güey, prefiere a la tienda de Monterrey. Por mucho, güey. Sí, que la tienda local. Es verdad. Es las mismas cosas cuestan hasta 25-30% más barato. Digamos que el Valle ahorita está bien para decir, salí a pasearme, comerme una hamburguesa, güey. Sí. Pero para las compras como que ya no se está... No está siendo rentable, güey. No, exacto. Es como para dar la vuelta, como dices tú. Y muy probablemente, y es lo que la gente de Monterrey hace, viene, da la vuelta, se distrae, se pasa un fin de semana en el Valle. Pero no era lo que antes, que la verdad la gente guardábamos dinero o hacía su ahorro para venir y gastarlo por el viaje del año, por ejemplo, y llevarse los regalos de Navidad, por ejemplo. Recuerdo mucho que en diciembre era... Sí. Los juguetes. La etapa vacacional ya no es necesario. Ya no es necesario, güey. Los juguetes que están en Julio Cepeda, güey,
en Monterrey, son los mismos juguetes que encuentras en el Walmart. De hecho, la juguetería más grande de Toys R Us quebró precisamente por el tema de que ya hay más movimiento en las cosas en línea. Bueno, volviendo al tema, porque nos fuimos por la tangente. La época popular que tiene hoy el presidente Andrés Manuel es una época gloriosa y muy parecida a la que tenía Salinas. Mencionó que ayuda mucho y que hay buenos factores que mantienen la economía en México. Menciona la ayuda de los de abajo, y lo mencionó mucho, y también mencionó mucho el TEMEC, que es le llamo Telecán 2.0, que es el Telecán 2.0. Los mencionó, hizo referencia hacia ellos como parte positiva de la economía mexicana dentro de su discurso. Pero volvemos a lo que mencionábamos al inicio, es cómo se para López Obrador en este informe de gobierno, con un control, pues la verdad, sin un riesgo de peligro sobre el gobierno que tiene, con una alta popularidad que ha logrado mantener, aunque es un 61, 62, sí, estaba viendo, por cierto, de aprobación, es muy alta, sigue siendo el segundo mandatario muy alto en todo el mundo en el standing, solamente abajo de el mandatario de la India, me parece. Envidiable para otros países, como por ejemplo, envidiable para un Joe Biden en Estados Unidos, en donde trae un 30 y algo. 38% de aceptación. De aceptación. De su gobierno. Sí, que es muy bajo. Muy y bajo. Sobre todo previo a unas elecciones tan importantes como las de noviembre. Además de que con muy altos niveles de aceptación para que su gobierno continúe en las próximas elecciones. Sí, para que su partido. Su proyecto. Continúen en las próximas elecciones. Por lo tanto, el entorno en el que se para frente al estrado, en el que da el informe, pues la verdad, pues ya lo desearían otros gobernantes. El tener uno de esos tres entornos que mencionamos tan positivos para él, ¿no? Se le han presentado, y sobre todo creo que este ha sido me parece que su año más difícil, por mencionarlo de alguna manera. Sí, vivimos lo de la pandemia y dejó estragos económicos muy canijos, pero también tuvimos lo de la línea 12, tuvimos diferentes asuntos. La inseguridad creo que también se ha notado más en este año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, por lo menos en las métricas y en las estadísticas, no se nota que esto le haya afectado tanto. Y bueno, pues vamos a ver cómo marcha todo de aquí a el cierre, a lo que viene. Sí, porque sin duda alguna, en los siguientes 2 años serán para Andrés Manuel López Obrador y su presidencia la prueba de fuego. Faltan los 2 años más complicados de un gobierno, que son los 2 últimos, en donde ya se tienen que estar viendo la conclusión de las obras, donde ya se tiene que estar viendo el proyecto que esperaban tener de nación y donde ya se tiene que estar viendo los resultados tangibles, los que se sienten en la bolsa. Esos resultados son los que se tienen que ver y pues esperemos que estos 2 años la lleve todavía, así como lo ha llevado hasta hoy, como ganso, sin marcharse. ¿Y sabes otra cosa? Siguiendo que aparte, en su esquema. En estos ya últimos años, ya ahora se va a empezar a notar más si los candidatos por parte de Morena logran al final del día permanecer unidos o las grietas se marcan más, como por ejemplo se ha estado viendo con los monrealistas, ¿no? En donde ya su ruptura se puede dar como un hecho, en donde hasta casi podemos ver a Monreal como un candidato de la oposición en el futuro, y en donde vamos a ver si Claudia, si Marcelo y si Adán se mantienen en la misma postura 4T, postura pro Morena, postura obradorcista, cuando a 2 de ellos no les favorezca la candidatura. Pues la historia nos ha dado muchas lecciones de cómo existen las traiciones, cómo existen los arrepentidos y cómo existen los valientes que se atreven
a modificar las cosas y las ideas. De hecho, está hecho nuestra idiosincrasia de, si no recuerde a Morelos, Juárez y todos los héroes que nos dieron patria, ahí va usted a encontrar mucho de lo que posiblemente pase en lo que será esta guerra por la nominación de la candidatura a la presidencia de la República dentro de Morena. No olvide que Morena es un movimiento y como todos los movimientos hay sectas o hay uniones o hay grupos y esos grupos pueden eventualmente manifestarse a favor o en contra de las decisiones que toma el presidente. Oiga, en otras cosas, en la madrugada del sábado, el Congreso de la Unión aprobó la iniciativa enviada desde el Ejecutivo para anexar la Guardia Nacional al Ejército, a las Fuerzas Armadas. Es decir, a partir de hoy, las Fuerzas Armadas tienen pleno control de todos los miembros de la Guardia Nacional. Esto es bueno para México, es de pronóstico reservado, no sé. ¿Tú qué opinas, Jeffrey? Me parece que hay mucha gente que de inicio ya pensaba que la Guardia Nacional era parte del Ejército, por la misma imagen, por las mismas tareas. La fundación de la Guardia Nacional fue con soldados, güey. Entonces, ahí va. Entonces, por lo menos en percepción, creo que no va a variar absolutamente nada. Sin embargo, se menciona que este cambio es más por una... Sí, es un tema de disciplina, dice el presidente. De disciplina en parte y también como administrativo. El darle como los efectos legales, jurídicos y que merece el personal de la Guardia Nacional. Morena, o la banca, o más bien dicho, Morena y los aliados de Morena hacen valer en esta ocasión su mayoría. No ocuparon de más. No ocuparon, de hecho lo pudieron haber aprobado sin discutir nada. Me parece que la discusión duró aproximadamente 12 horas. Ahí yo creo que es donde encontraría como que el puntito negro, o lo que a mí en lo personal no me parece, porque me parece que es un tema muy importante. Me parece que es un tema muy delicado, que se le debe haber dado más tiempo para su discusión, para ver si sí o si no, ¿verdad? Porque pues estamos hablando de la seguridad pública. Sí, ya no hay Policía Federal de Caminos, ya no hay Policía Fiscal, ya no hay policías municipales. Hoy lo que queda o lo que quedaba era la Guardia Nacional y hoy la Guardia Nacional pasa a formar parte del Ejército. ¿Se está militarizando el país? Por la seguridad pública se está por lo menos es lo que se indica. O sea, fríamente podemos decir que sí, se está militarizando el país. ¿Lo necesita el país? Me parece que la temperatura del horno es lo que está indicando que para allá es lo que ocupan algunas regiones del país. Hoy por hoy, independientemente de que hay regiones muy calientes, que el tema del narcotráfico domina los titulares de los periódicos todos los días y tiene a azorados, a productores agrícolas, a ganaderos y a pueblos enteros en las regiones, sobre todo en el Triángulo Dorado y algunas áreas que están en Guanajuato, Michoacán. Si bien es cierto que existe eso, güey, que existe en Tamaulipas, en Nuevo León y existe inclusive en la Ciudad de México, los delitos del fuero común siguen siendo los más, güey. Y las policías municipales, es decir, la policía de barrio, güey, era la que combatía ese delito. Estoy de acuerdo. Hoy venimos de un ejercicio del mando único. Cuando se hace el ejercicio del mando único, desaparecen las policías municipales por corruptos y pon el apodo que quieras. Con el mando único tuvimos una fractura muy grande y un crecimiento grande también en los delitos de fuero común. Luego viene esta modificación del presidente Andrés Manuel, que yo, para mí, desde mi punto de vista, el mando único no nos ayudó en nada. Okay. Luego viene esta modificación de la Guardia Nacional conviviendo con ese mando único. Es decir, a partir de un mando civil, dependiente de la Secretaría de Gobernación, estaban las policías de los estados, pasando controles de confianza y una serie de exámenes que no todos pasaban. Se construye la Guardia Nacional, convive con la policía, pero eventualmente el ejército pues agarra las aduanas
y desaparece la policía ministerial, la policía municipal, perdón, No, fiscal. Fiscal. Okay. Los oficiales fiscales. Ya había desaparecido la policía ministerial, ya se habían quitado toda la policía, los judiciales y todos los que conocíamos en ese tema de la procuración de la justicia. Ya se comió la Guardia Nacional a la policía, al mando único, ya están en el mando único. Algunos estados todavía tienen policías estatales. El caso de Tamaulipas, por ejemplo, es el GOPE, es un grupo especial de policías para combatir delitos. Pero sin embargo, la policía que nos cuidaba a los ciudadanos de todos los días, los ciudadanos de pies, era la policía municipal, güey. Y hoy, por hoy, a excepciones de casos como Monterrey, que tiene la que hoy ya no se llama Guardia Metropolitano, ¿cómo se llama? Sí, algo así como que los bonitos somos todos. No me acuerdo cómo se llama la policía, güey. Le cambiaron el nombre. Oye, pero hay ciudades que llevan ya más de 10 años sin policía. Sí. Sin policías municipales. Pues aquí donde estamos. ¿Sí? O sea, hay una fuerza de tránsito, de policías de tránsito, que hacen las veces de agentes de tránsito solamente. Esa es la función. Sí. Que no tienen otra función más que dirigir el tráfico y poner multas o hacer que se respete el reglamento. Sí. Convive aquí, y como en muchos estados, el ejército con su patrullaje regular que tenían en la época de Calderón, en la época de Peña, en la época digamos que del principio de este gobierno. Se redujo la cantidad, se regresaron a los cuarteles, los soldados. Y ahora los queremos es a la Guardia Nacional. Salieron los oficiales de la Guardia Nacional, con los mismos agentes, cambiaron nada más. La Guardia Nacional hace su patrullaje, convive con el grupo especial de inteligencia policial del Estado, que pertenece al mando único. Pero hoy lo que tenemos es el ejército cuidando las calles, el ejército construyendo aeropuertos, el ejército construyendo carreteras, el ejército construyendo refinerías, el ejército en los programas de rescate ciudadano, DN3, y otras tareas como repartir medicinas y salvaguardar la integridad de los camiones de gasolina. Es decir, el ejército está tomando un rol importantísimo, delicado, muy delicado desde mi punto de vista. Y además están haciendo grandes negocios, güey. Porque no, por el hecho de que el ejército lo está construyendo, no está surgiendo el tema de que ahí está quedando una corta para los miembros del ejército. Ojalá no me van a colgar, chinga. Y el tema es también, con toda la polémica que esto está causando, ¿qué tanto nos va a militarizar el país el hecho de que exista ya nada más una sola policía y que toda dependa del ejército? Porque la Guardia Nacional se seguirá llamando Guardia Nacional, estaría formada por soldados, pero teníamos hasta cierto punto la esperanza con ellos de cercanía, güey. De hecho, pasaba. Hay una forma muy diferente, si usted lo ha visto en su localidad, hay una forma muy diferente en cómo patrulla la Guardia Nacional y cómo patrulla el ejército. Te voy a decir una cosa, las veces que me ha tocado interactuar personalmente con oficiales de la Guardia Nacional, son muy educados. Ah, claro, a eso muy voy educados, con la diferencia. Sí. Son personas que escuchan a la ciudadanía, que atienden los llamados, porque me ha pasado el tema de que atienden los llamados. No andan a la defensiva con el arma en el hombro. Andan en una posición en una posición de alerta, pero no en una actitud defensiva, como anda regularmente el ejército. Le corresponde, claro. Esa es su función. Creo que si se militariza la Guardia Nacional y si llevan a hacer el esquema militar para la Guardia Nacional y empiezan lentamente a desaparecer otras policías que están en los estados, chingado, creo que no es nada bueno para nosotros. Desmilitarizar el país fue uno de los grandes promesas del presidente Andrés Manuel, y hoy está ahora sí que remando para el lado contrario. Ojalá sea bueno
porque los que queremos seguridad y los que queremos que nuestra patria sea una patria de libertad, estaríamos muy complacidos con que eso pase, aun si pasa siendo una policía militar. Pero generalmente en la historia las policías militares no dejan de ser militares y no dejan de tener la tentación en sus manos. Habrá que ver el beneficio de la duda. Sería bueno. Sí, es lo que nos queda, bueno darlo. Y también algunos otros detalles que van a ser importantes en el futuro para nuestra seguridad, hablando acerca de la seguridad nacional, para poder mejorar los momentos tan difíciles que hemos estado viviendo. Uno de ellos, obviamente, ya lo hemos mencionado, el asunto de las armas. Y más que el asunto de las armas, poner atención en esa demanda que tiene el Estado mexicano sobre varias marcas de la industria armamentista americana, ver qué es lo que va a suceder, porque tiempo que pasa, tiempo que cada vez se ve más fuerte la demanda que se interpuso, o bien los porqués se puso. Cada vez que sucede alguna desgracia en donde están involucradas armas de alto calibre en Estados Unidos, se fortalece, me parece, esa idea de que algo se debe de hacer. Joe Biden lo dijo la semana pasada. Perdón, lo dijo en días pasados. Sí. Va por todo buscando el limitar la venta de fusiles de asalto. Él, estando a favor de que la gente pueda estar armada, va porque no necesitamos, como dijimos la vez pasada, estar armados con tantísimas armas. ¿Para qué quieres un calibre 50 en el closet? No hay necesidad. Ejemplo, deja tú un calibre 50. 50 armas. No las ocupas todas. No las ocupas. Entonces, creo que van a ser varios factores. Ese es uno de ellos. El otro es que el que se impide el ingreso de las armas que sí... Bueno, y si viene el momento, güey, de que se haga una guerra zombie, güey, ¿cómo le vamos a hacer? Esa es la mentalidad, güey. El otro punto, creo que también andamos por ahí, en donde notamos que hay algo se debe hacer, es en el sistema judicial, porque desafortunadamente vemos que en muchas ocasiones se logra la captura de delincuentes y los jueces o las fiscalías, alguien falla. Y no fue la Guardia Nacional, y no fue los soldados, y no fue la Marina. Ellos capturaron al delincuente y por alguna razón el delincuente no paga como debe en cárcel los crímenes que cometió, ¿no? Entonces, son varios asuntos los que hay que analizar para ver qué rumbo lleva el país y qué es lo que se tiene que cambiar. Pues chirrín conchón, mi querido Jeffrey. ¿Algo más? No, hombre, nada, Pedro. Les agradezco mucho que nos hayan visto. Recuerden que yo estoy en Facebook, Twitter e Instagram como Pedro Castorena. Jeffrey, ¿estás como? Como Jeff Media 1 en Twitter y Jeffrey Salcedo TV en Facebook. Y el próximo capítulo es el número 20 y nos va a dar mucho gusto compartirlo llegar con al ustedes. número 20. Sí, compartirlo con ustedes. Gracias a Oscar González en la producción, Michelle Méndez en la coproducción, Andy González en el audio. Muchas gracias, pórtese bien.